¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestra reflexión sobre las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio del Papa y de los obispos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el magisterio de los obispos y tocaremos de manera particular lo que se refiere a la enseñanza de todos los obispos en comunión con el Papa. Para la Iglesia, cuando todos los obispos unidos con el Papa, reunidos de manera solemne para tratar un asunto de interés universal, se juntan, eso recibe el nombre concreto de concilio ecuménico. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido en total 21 concilios ecuménicos. Y en los concilios ecuménicos se dan unas enseñanzas que tienen una particularidad, ¿no? Esa particularidad es que las enseñanzas que se dan por parte de todos los obispos en comunión con el Papa y con intención de dar una definición absoluta sobre una doctrina como perteneciente a la revelación, esas enseñanzas, decíamos, gozan del carisma de la infalibilidad. Los concilios ecuménicos han proclamado verdades que son infalibles. Esas verdades infalibles que todos acogemos como necesarias para nuestra salvación reciben el nombre de dogmas. Y los concilios ecuménicos han proclamado dogmas. Esa proclamación, decimos, es infalible. El Papa también puede proclamar de manera infalible dogmas, pero en la historia de la Iglesia han sido muy contadas las ocasiones en que los papas han proclamado de manera dogmática verdades pertenecientes a la revelación. Y para ser más precisos, son solamente dos esas proclamaciones dogmáticas hechas por los papas. La proclamación dogmática del año 1854 sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María y la proclamación dogmática de la Asunción de la Santísima Virgen, hecha en el año 1950 por el Papa Pío XII. Los concilios ecuménicos, en cambio, han proclamado numerosas veces verdades de fe que tienen este carácter de infalibilidad, o sea que no puede haber error ahí en esa proclamación. Y vean ustedes que es una cosa que solamente se da en muy contadas ocasiones. Hablemos ahora de un concilio ecuménico que, si bien es verdad, no proclamó ninguna verdad infalible, porque no era el caso, sin embargo tiene una importancia grande, una importancia decisiva para todos nosotros. Me refiero al último concilio ecuménico, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se realizó del año 1962 al año 1965, convocado por el ahora San Juan XXIII y culminado por el también ahora santo, ¿no?, Papa San Pablo VI. Tuvo una serie de enseñanzas y orientaciones muy importantes para la vida de la Iglesia. Creo no equivocarme si digo que la mayor parte de nosotros vive la vida cristiana, ¿no?, vive como Iglesia según las orientaciones del Concilio Vaticano II, cuyo gran mérito ha sido adaptar la vida de la Iglesia a los tiempos presentes, tan particulares, tan desafiantes y tan entusiasmantes también. Una cuestión que es muy importante para todos nosotros, y me permito insistir en esto de manera muy especial, es conocer lo que dice el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II quiso ser la respuesta que la Iglesia daba a los desafíos de los tiempos presentes. Y la manera como se responde a esos desafíos no puede ser la misma manera que se vivía en el siglo XVI, en el siglo XVIII o en el siglo XIX. No, tenía que ser una manera adecuada a este momento, donde de la manera más cuidadosa se respetase la integridad y la totalidad de la fe, pero también de manera audaz y de manera profética, es una palabra que ahora se dice, tenía que responderse adecuándose a estos tiempos tan cambiantes. ¿Para qué? Para que la Iglesia pudiese cumplir su misión de evangelizar. Si evangelizamos, es decir, anunciamos la palabra del Señor, y no se nos entiende, es una mala evangelización. Pero si evangelizamos esforzándonos para que se nos entienda en un lenguaje adecuado,
y con los modos y maneras necesarias para esta época, entonces allí sí es una buena evangelización. El Concilio Vaticano II promulgó 16 documentos que para todo católico son de necesidad, ¿no?, el conocerlos. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones, que hablan sobre lo que la Iglesia es en sí misma, lo que la Iglesia es para el mundo, sobre las personas que integran la Iglesia y cómo tienen que vivir una vida cristiana renovada, y finalmente la relación que la Iglesia tiene con otras religiones, con la libertad religiosa y también con el gran mundo de la educación. Es muy importante, y me permito insistir en esto, el conocer el contenido de los documentos del Concilio Vaticano II. Nosotros queremos vivir la Iglesia según lo que nos enseña el Vaticano II. El Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco insisten constantemente en que asumamos las enseñanzas del Concilio Vaticano II para plasmar la vida de la Iglesia según esas orientaciones y directivas. Pienso que una tarea maravillosa, un esfuerzo que podemos emprender es la de dar a conocer a otros hermanos que seguramente no lo tienen presente o no lo saben, las orientaciones, enseñanzas del Vaticano II que son, repito, fundamentales. Y ahí seguramente haremos factible la evangelización que el Señor nos pide. Hablaremos más adelante de las encíclicas en particular, de las enseñanzas que los papas, sobre todo los papas de este tiempo, nos han ido dejando. Son documentos de gran valor donde se tocan cosas muy importantes y que conviene no solamente saberlas, sino también difundirlas. Muchas gracias.